¿Ya? Ya, partamos. Eso. Hola, buenos días. Oye, muchas gracias en primer lugar por regalarnos este ratito de su fin de semana. Bienvenidos también a la librería que leo en esta hermosa nueva ubicación que se pasó, o sea, está recuperando un espacio tradicional de Valparaíso, un espacio que también está construido sobre rocas, porque estamos en este momento sentados sobre el mar. Acá para el terremoto, en todos los locales que están en este sector, uno escuchaba las olas como tocaban contra las rocas. Y a mí me tocó, yo trabajaba por acá en ese tiempo y fue como sentir que un monstruo se estaba levantando de las profundidades de Valparaíso. Y bueno, además de darle la bienvenida, obviamente me presento primero porque no saben quién soy yo. ¿Tú me vas a presentar? ¡Qué honor! Bueno, estamos acá para conversar sobre el libro de Jorge, el último, pero no el último en escribir. Estamos también para conversar, si bien Jorge siempre ha estado hablando de este Chile secreto, esta historia secreta de Chile, en este libro encontramos un nivel más abajo de este Chile oculto, un nivel que quizás es para un poquito más los iniciados, los que ya la historia oficial no les dio suficiente, empezaron a buscar un poquito más, y quienes quieren conocer un poquito más, uno más de los trasfondos que va teniendo nuestra historia, y también como van a encontrar en el libro detallitos sobre nuestra ciudad. Entonces para mí es un honor estar acá presentándolos, conversando con ustedes, conversando con Jorge, y nada más que eso, que darle la bienvenida a Jorge. Sí. Jorge Latrille, gran nombre, Jorge. Sí. Somos el de Spider-Man. Jorge. Él es un tremendo porteño, y es importante para mí también que Jorge esté presentando. Él es muchas cosas: periodista, divulgador, es escritor, autor de Horror en Valparaíso, una tremenda serie de cuentos. Yo creo que también lo pueden encontrar acá, ¿tú crees o no? Por ahora no, porque está en reimpresión. Ya, está en reimpresión porque le ha ido bien, porque se ha convertido en un símbolo, desde que desde Valparaíso también se puede hacer cosas con calidad, ¿no? De muy buena calidad. Jorge también tiene un podcast, un programa de radio que se llama Orgullo Porteño, y es una buena persona. Eso es lo más importante, que escasean. Y lo que sea que tengamos que reconstruir va a ser a partir de buenas personas. Así que estoy muy feliz que Jorge sea quien presente, un truly porteño. Ahora que volví a mi costa querida, después de 25 años exiliado en Santiago, reconstruyendo redes, conversando con más gente, tratando de hacer algo también interesante acá en mi ciudad. Yo soy no sé, un pelícano, una gaviota, algo, pero necesito el olor a mar, y me estaba secando en Santiago. Este es mi territorio, y como dice Jorge, hicimos también, hay ecos de Valparaíso en este libro. La idea es establecer un diálogo con Jorge. Les vamos a contar más o menos de qué se trata, pero probablemente me va a poder hacer 2 o 3 preguntas, porque cuesta que me paren a hablar. Así que... No me ha pasado varias veces. Sí, bueno, Jorge, yo en realidad vengo casi como para hacer una intro nomás, porque Jorge en realidad es seco y como él mismo lo dijo, él se va a rascar con los tarros y va a hablar todo, que en realidad ustedes lo deben escuchar a él. Yo soy el arroz craneado acá nomás, pero vengo acá nuestras familias fueron vecinas sin nosotros conocernos ni saber. Cuando Jorge ya se fue a Santiago, nunca nos topamos, así que Valparaíso es tan chico que todos en el fondo tenemos a alguien que nos conoce, alguien que está cerca. Siempre hay un punto de contacto. Oye, sí, ¿sabéis qué? A mi primo es primo de este, y alguien le contó esta historia, y nos vamos encontrando con historias súper locas. Esto como para hacer una pequeña intro. Hace poquito me tocó ir a la isla San Roque, y me llama mucho la atención que ahí está el mirador de O'Higgins, donde O'Higgins ve partir la Armada. Es una plaza que es muy linda, una explanada bien bonita, pero que está súper lejos de las rutas turísticas, pero también está lejos de las rutas porteñas, donde solo los habitantes son los que conocen un poquito más de su historia, y nosotros los conocemos un poquito más de lejos, como que ese sector de Valparaíso no fuera Valparaíso. Entonces, ¿qué es lo que
con lo que hago con el Nexo, con el desarrollo del trabajo que está haciendo Jorge, es que nos está acercando a estos espacios de la historia, estos espacios que a veces olvidamos estando tan cerca y que nos ayudan también a entender cómo nos formamos como nación y cómo nos vamos formando como personas. Entonces, la primera pregunta es, bueno, una pregunta media galleteada porque yo cacho más o menos la respuesta, pero este es tu último libro, pero no es un proyecto nuevo, es un proyecto. ¿Hace cuánto tiempo vienes trabajando con este libro? Si escarbamos, bueno, antes también quiero darle las gracias a ustedes a lo mejor no lo van a entender, pero al Nari, a la Luli y a Patán, que son mis hermanos. Sí, perdón. Está mi mamá también, sí. Pero que saben que de verdad eso es la raja, porque en Santiago todo es muy... Uno se cruza en la calle con gente que no va a ver nunca más. Uno puede hacer las atrocidades que hace en Santiago, gritarle a quien sea, porque lo más probable es que no tenga idea de quién eres tú, tú no tienes idea de quién es él, pero acá no. Acá uno puede mandar a la cresta de alguien y resulta que es el hermano del tío de alguien. Y, claro, su hija. Y aquí me ha pasado. Yo hace un tiempo atrás estaba en un café muy bonito más cerca de la Santiago Severín, y donde íbamos a veces con mi amigo Roberto Andrade a buscar libros. Y un caballero me para y me dice: usted, yo lo conozco, usted, sí. Usted es Jorge Baradit, sí. Digo, yo conocí a un Jorge Baradit. Ah, ¿quién será? No, pero debe haber sido tu papá, yo creo. Y resulta que era mi abuelo, ¿no? Entonces, como que, bueno, mi abuelo también se llamaba Jorge Baradit. Él tenía muy buena letra, él trabajaba en el Banco Italiano, que ahora se llama Espacio Prat, y es un lugar donde está también la librería Crisis, un poco más allá, y por Esmeralda. Y me dice: él tenía bonita letra, él vivía en el Cerro Bellavista, ¿no? Claro que sí, por Hierbas Buenas hacia arriba. Esa sensación de cercanía no la había vivido antes, porque cuando yo era chico, con Roberto teníamos una banda de punk, ensayábamos ahí en Templeman, en el baño de la casa de Roberto. La familia ya nos querían matar, los vecinos y todo. La hermana de Roberto Andrade agarró un día un cuchillo, rajó el tambor de la caja porque ya no nos aguantaba más. En los años 80, años súper difíciles. Y en la época en que nos juntábamos con el Chino, con la Luli, con la flaca Carla, ahí en el Cerro Alegre, Lautaro Rosa, Burriola, Maestrelo, todos esos lugares maravillosos que hoy día son otra cosa. Es una especie de museo al aire libre, cuesta un poco vivir ahí, la gente se ha ido yendo, pero esa sensación de volver a un lugar vivo me ha dado también vida, ¿no? Yo me fui a vivir sí a Laguna Verde, pero yo soy porteño, nací porteño, y es increíble que todo ese... Era una forma de chauvinismo que yo antes despreciaba un poco. A veces sí, claro, cuando uno va a San Chuchunco le dicen: oye, aquí tenemos las mejores empanadas de doble hoja del mundo. Ok, vamos a otro lado. No, acá tenemos las tortas de acá, que son maravillosas, son las mejores del planeta, y una vez hicimos la torta de acá más grande del mundo. Perfecto. Pero Valparaíso es la mejor ciudad de Chile. Es un cruce, hay un cruce internacional, era un cruce internacional, era como lo fueron, a menor escala por supuesto, en algún momento Londres, o como lo es hoy día Nueva York, un lugar donde llegaban barcos con ingleses, con alemanes, con chinos. No sé si ustedes saben, pero el 57 hubo una explosión, un estallido social en Chile, un estallido social en junio, que quería provocar cambios enormes en nuestro país, y fue aplacado por una pandemia, un virus HIV, en serio, que provocó también cierre de casas, confinamiento, como la historia se repite ridículamente en nuestro país, y lo trajo un barco chino, ¿no? Acá a la costa de Valparaíso. Con su sopita de murciélago. Exacto. Entonces, Valparaíso, acá se generaron los primeros conflictos durante la Primera Guerra Mundial. Los barcos que se enfrentaron frente a Lota, de la Armada inglesa y la Armada alemana, habían recalado hacía poco tiempo, ¿no? En Valparaíso, habían, qué sé yo, la flota alemana que ganó volvió a Valparaíso, fueron recibidos con honores por haber ganado esta batalla en Lota, y después
bajan, se demoran un poco, bajan y los agarran en Malvinas y los hacen pedazos, ¿no? Los hacen pedazos los barcos ingleses que los estaban esperando. Entonces, Valparaíso existía para el mundo, era una ciudad planetaria, quedan vestigios de todo aquello, ¿no? Y seguramente quedan muchos vestigios en nuestros genes. Debemos ser una ensalada genética acá, producto de tanto visitante y tanto amor, ¿no? que hay para entregar, que me siento, bueno, de hecho, yo soy hijo de puros migrantes que vinieron de Iquique. Mi papá, mi abuelo era quechua, mi abuela era aymara. Por el lado de mi abuela, que vivía en Casablanca y era campesina, seguramente lo más probable es que hay sangre mapuche y española. Picunche. Claro, picunche. Mi otro bisabuelo era italiano, que llegó al paraíso a Patapelá. Mi apellido Baradit es de origen árabe. Entonces, eso somos una ensalada, salvo Roberto Andrade, que mi amigo el Nari, que es un descendiente directo del rey Carlomagno, en alguna conferencia. Pero la gran gracia de esta ciudad es esa. Ahora, volviendo, miren, vamos a estar hasta las 3 de la tarde. Bueno, de nuevo también, gracias por venir en un día complicado, sábado, mediodía, antes de las elecciones, así que complicado. ¿Cuál era la pregunta? Esas son cosas que me pasan a ¿Era cuánto tiempo llevan trabajando en este proyecto? Ahora me voy a enchufar. Claro. ¿Quién eres tú? Lo que pasa es que en realidad, eso, para allá iba. Todo lo que yo hago, todo lo que describo, tiene que ver con identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy hacia adentro? Y también quién soy hacia afuera. Yo tengo dos líneas literarias. Una es mis novelas de ficción, como Sótano Rojo, Cinco, qué sé yo, La Virgen de la Patagonia. Y otra línea es la divulgación, donde está Historia Secreta de Chile, Héroes y todos esos libros. Esa línea de divulgación histórica, cultural, es quién soy hacia afuera, quién soy como chileno, como porteño, como persona de la zona central, como latinoamericano también, ¿no? Y la otra es quién soy yo como persona, hacia adentro, hacia mi inconsciente. Pero se mezclan. Entonces la verdad es que si ustedes se fijan en Historia Secreta de Chile, entre medio también habían momentos históricos que tienen que ver con esta situación, ¿no? Con este Chile mágico. El sacrificio humano al sur de Puerto Saavedra en el terremoto del 60, Jaime Galtés, ¿no? El vidente que fue asesor de presidente, o el caso de Miguel Ángel, que yo creo que todos nos acordamos, conocemos el caso del vidente de Villa Alemana, que veía a la Virgen y que terminó todo siendo una operación del CNI, ¿no? Eso ya lo sabemos a ciencia cierta. O el caso del cabo Valdés, abducido, ¿no? Por un ovni en Yuscuma, en el norte, cerca de Putre. Todos esos casos que también son historia, pero hablan de un aspecto que la historia no siempre explora, que son estos casos paranormales, las tradiciones, los mitos, las leyendas que nos construyen como sociedad, nos construyen como chilenos, como familia. Todos hemos hecho alguna vez una forma de saumerio, todos hemos hecho alguna forma de limpia de alguna casa, o al menos lo hemos pensado. Los fantasmas familiares, los eventos paranormales, los clásicos, mira, no sé, pero igual pasa. No tengo idea si es cierto, pero ocurre. Todos esos fenómenos que también son cultura, que también nos hacen ser quienes somos. Entonces, Historia Secreta de Chile, de alguna forma, parte como una investigación de nuestra identidad en términos históricos, porque la historia no se construye solamente con decretos presidenciales o cuántas batallas hemos ganado, sino que también se construye con la cruz de Palqui que se pone detrás de la puerta, o con el culto mariano en Chile, que es tan importante, tanto más que en otras latitudes, y que tiene que ver con que en nuestro país el culto mariano se cimenta sobre el culto a la Pachamama. Así como en Europa era tan importante el pater familias, en Latinoamérica era muy importante la madre, quizá mucho más. Entonces cae sobre terreno fértil ese culto. Y aquí me quiero detener. Muchas veces se dice, no, lo que pasa es que los españoles cambiaron el sentido de cultos regionales o cultos locales.
Y la verdad es que un imperio no tiene tanta fuerza, por mucha violencia, por mucha, qué sé yo, asesinatos, torturas, masacres y enfermedades, no tiene un gobierno, ni un imperio, ni un rey la fuerza para cambiar el inconsciente de un pueblo. Entonces, cuando nosotros decimos la Virgen vino a cambiar a la Pachamama, la verdad es que no. La verdad es que la Pachamama, levantada por pueblos originarios, y la Virgen, levantada por los imperios, viene de donde mismo. Ambas vienen de un mismo territorio donde la agricultura y los ciclos estacionales son importantes. Entonces se vuelve importante la madre, se vuelve importante la idea de la tierra, se vuelve importante la idea de, piensen ustedes que en el mundo en general, las religiones están básicamente dirigidas por hombres. Los altos dignatarios son siempre hombres. El pueblo de Chile tiene en sus ancestros quizá uno de los casos más extraños, donde una mujer es la más alta autoridad religiosa de un pueblo como el pueblo mapuche. Y no solo eso, gobierna en dupla, ¿no? Es una dualidad, el lonco y la machi. Cuando uno va al sur, a la zona de Temuco, a la cordillera Pehuenche, se da cuenta que hay que ir a preguntarle al lonco ciertas cosas y hay que ir a preguntarle a la machi otras, y entre ambos tienen una relación que es de poder. La machi tiene autoridad. Y en nuestro país, ¿quién discute que son las SOAS de los barrios y de las poblaciones las que la llevan, ¿no? Los hombres en Chile somos bien dispersos, trabajamos, nos vamos, dejan a las familias, se porta bien mal el hombre en nuestra cultura. Somos más o menos débiles, nos caemos al copete, y el tope no es el paterfamilia en nuestro territorio, es la SOA. Es la señora, es la mujer, esa que sale a corretear ladrones con una escoba en una población, ¿no? Entonces, cuando uno habla de territorio, cultura, mitos, está en el fondo englobando una situación social que nace de la relación con el paisaje, con el territorio. En Chile no era importante, como en Europa, la caza. Si ustedes se fijan, en Europa los reyes eran todos reyes cazadores, la más alta casta eran reyes cazadores, por eso que los blasones y emblemas son casi todos depredadores. El león, el águila, el halcón, ¿no? Son el tope de la pirámide de depredación, de la pirámide alimenticia. En cambio acá, el maíz, la Pachamama, el trigo cuando llega, pero son cultos agrícolas. Acá es importante el sol, porque el sol es el que maneja los ciclos, pero igual de importante es la luna. Entonces, cuando uno habla de creencias, mitos, leyendas, no son creaciones arbitrarias, ¿no? Y aquí también es importante entender qué es un mito. Un mito no es una mentira, como cuando dicen, los mitos del periodismo chileno, o los mitos del... No, mito es todo lo contrario. Mito es algo tan real, que es capaz de definir a un pueblo completo. Es como lo que le pasa al mito, es más o menos lo siguiente. Hay una historia que se cuenta, que puede ser cualquiera. Y esa historia, cuando se le cuenta a otra persona, la estás pasando por un filtro. Y esa persona después la cuenta como ella quiere. Y después esa persona la cuenta como ella quiere. ¿Y qué ocurre? El juego del teléfono, de cuando somos chicos. Entonces, claro, todo le van agregando o quitando, y entonces después de cientos de años o de décadas, ese relato que gira por un pueblo se ha depurado tanto que termina pareciéndose a ese pueblo. Y ese relato ha sido purificado desde el inconsciente mismo de ese pueblo. Entonces ese mito termina siendo una foto del inconsciente de esa nación o de ese pueblo. Por eso que es cierto, aunque hable de dragones, terremotos monstruosos o diluvios, la verdad que hay detrás es tremendamente cierta para ese pueblo. Entonces, cuando yo hablo de... no me aguanté más, ya. Yo sabía que iba a pasar eso. Soy muy hiperkinético, perdón. Pero... No, déjame. Voy a botar todo. Ahora, dale. Esto. ¿Qué es 61? Sí, no sé, te estoy dando espacio ahí. Que no salga el lado banco.
Claro, notable esto, ¿no? El tema, claro, el tema con los mitos es tan importante que, por ejemplo, cuando alguien pregunta ¿cuál es el mito más importante de nuestro país? Y yo digo, para mí, es el combate naval de Iquique. Como mito, pues se ocurrió. Sí, claro, pero es la manera como se cuenta. Y la gente dice, pero ¿cómo? Nosotros celebramos derrota. No. No, primero, y esta es la primera manera de entender cómo un relato puede ser modificado a tal punto de significar lo completamente opuesto para que se adapte a las creencias de un pueblo. Y ya me van a entender a dónde voy. El combate naval de Iquique fue un triunfo tremendo, gigantesco y determinante de los chilenos. Tremendo, por dos razones. El combate naval de Iquique, que acá lo separamos en la batalla naval de Iquique, que acá lo separamos en combate naval de Iquique y combate de Punta Grueso, no grueso, Punta Grueso, los vemos separados, y es la batalla de Iquique. ¿De qué manera? Piénsenlo ustedes, el mejor barco de Perú, el segundo mejor barco, el Huáscar, destruye un barco con sus permisos de mierda, que ya no le servía a nadie, que lo tuvieron que volver a habilitar para incorporarlo a la Armada, que ya estaba absolutamente dado de baja. Tuvieron que buscarle cañones, la Esmeralda tenía cañones distintos. Y la tripulación era la tripulación que no fue, como ustedes saben, la Armada chilena fue a atacar el Callao. Y dejaron a la Esmeralda y a la Covadonga cuidando Iquique. Esto es lo mismo que pasa cuando se va al Mundial. Hay 50 jugadores y eligen 25 para ir a Lima. ¿Y quiénes son los que se quedan? No los mejores. Entonces dejaron, incluso hubo cambios de tripulación. No, vos no eres muy bueno, vente para acá, quédate en la Esmeralda. No, tú ya ven los capitanes. No, este gallo es un capitán, este gallo es un marino de escritorio, pero déjalo ahí nomás. Y esto es porque los Condes, por si ustedes no saben, estuvo en la Armada peruana. Entonces, chuta, no, mejor que no. Dejemos encima que el compañero era medio bueno para el copete, para el hueveo, pero heavy. De verdad que era Carlos Conde, era bien bueno para el tandeo. Entonces dejaron no lo mejor de la Armada. No lo mejor de la Armada. Esto no es peyorativo, esto es historia. Entonces el segundo mejor barco, el Huáscar, hunde a un barco que no le importaba a nadie. Hablemos de esos términos, ¿no? Barcos. Y uno de los peores barcos chilenos termina hundiendo o destruyendo al mejor barco de la Armada peruana, que era la Independencia. No solo era el mejor, era el 50% de la capacidad de fuego de la Armada peruana. Y esta guerra se iba a pelear en el mar primero, y el que ganara el mar ganaba la guerra, porque las distancias eran tan grandes que no había cómo hacer guerra por tierra. Había que usar las vías marítimas. El que se adueñara de las vías marítimas ganaba la guerra. Y al hundir el 50% del poder bélico de Perú, imagínense quién ganó. Es un triunfo pero apoteósico de la Armada chilena, dejar de baja la mitad del poderío peruano. ¿Y a cambio de qué? Un barco que no le importó a nadie. Pero ¿cómo lo contamos nosotros? Es una derrota heroica. ¿Y por qué nos importa tanto? Porque ahí está lo que hace sentido en el corazón de nosotros como pueblo. Ustedes se acuerdan de los triunfos morales, los que tienen más canas. En los años 80 se hizo muy popular la frase triunfos morales, ¿no? Que nosotros no ganamos, tenemos triunfos morales. Nos costó 100 años para ganar una Copa América. Yo creo que es la primera vez que ganamos algo, ¿no? Y dirigido por un argentino, así que también ahí es como parecido a la independencia. La independencia tampoco la ganamos nosotros, nos liberaron los argentinos. Entonces, ¿qué es un mito? El mito del 21 de mayo de 1879 no es, primero, una mentira, y segundo, no tiene que ver exactamente con lo que ocurrió ahí. Tiene que ver con algo que es importante en el sótano del corazón del inconsciente chileno, que es enfrentar dignamente fuerzas superiores. Eso es el corazón del mito chileno. Enfrentar dignamente el Huáscar, que todo el mundo en la cabeza se lo imagina como un acorazado gigante que encontró un barquito chiquitito, y la verdad es que el Huáscar era más chico que la Esmeralda, y Prat no saltó al Huáscar.
Prat se dejó caer, porque era más planito, era más bajito. Entonces, la idea de los chilenos de morir dignamente frente a fuerzas superiores es el gran mito chileno, ¿no? Vamos a ir, vamos a ponerle, de atrás pica el indio, siempre perdemos, pero no importa, tenemos que ponerle, no arreglemos mucho porque el terremoto después nos va a botar todo, ¿sabéis quién? No, porque, ¿y cuál es el mito mapuche el cosmogónico? Caicay y Chenchen. Eso lo contamos en este libro, lo desarrollamos. ¿Qué significa Caicay y Chenchen? Son dos serpientes, una serpiente de agua, que en el fondo es la costa chilena, y una serpiente de tierra, que en el fondo es la cordillera. Y los seres humanos viviendo entre medio. El mito de Chenchen y Caicay dice que estas serpientes entran en un combate y que los hombres no hayan que hacer y corren para todos lados y terminan como Caicay es agua y entra con sus inundaciones. Los cabros todos se tienen que subir a lomos de cerros para poder escapar. Después viene una interpretación cristiana donde Tentén, la serpiente de tierra, es buena y el otro es malo. Eso acá no existía. Todos podían ser buenos y malos, no era dual. Y en el fondo, ¿qué significa? Lo mismo. Tenemos que vivir dignamente enfrentados a fuerzas superiores a nosotros. Somos un pueblo pequeño, somos un pueblo que vive en una grieta tectónica, en un encuentro de placas de las más violentas del planeta. Tenemos los registros sísmicos más violentos de la historia del mundo. Vivimos al lado de cientos de volcanes, de los cuales 90 están activos. Italia tiene 2 o 3. Nosotros tenemos 90 volcanes activos. Tiembla todos los días y tenemos terremotos devastadores, no cada 80 años como en otros países, cada 10, 8 a veces. Entonces siempre estamos. Eso también tiene que ver con nuestra incapacidad de proyectar. Somos muy inmediatistas. No construimos un muro, no arreglamos algo, sino que le ponemos el alambrito, lo dejamos. Somos muy buenos improvisadores justamente por eso. Porque en cualquier momento viene un terremoto y se lleva todo de nuevo. Entonces, ¿para qué? Esa idea de la inmediatez, del toldito, de peguémosle esta cuestión, viene también de esa incapacidad de controlar el medio en el que vivimos. Nosotros estamos viviendo sobre una balsa en medio de una tormenta. Eso somos esencialmente los chilenos, expuestos a, por ejemplo, que siempre que queremos, ¿por qué no arreglamos nada? Porque bueno, después nos destruyen algo, cuando queremos construir algo nos lo destruyen. Siempre estamos viviendo la posibilidad de construir el socialismo y ¡paf! Y viene un golpe militar. ¿Sabes que vamos a sacar una nueva constitución? ¡Paf! Bueno, la rechazan. ¿Sabes que siempre estamos a punto? Somos el país del casi casi. Somos el país que el penal de Caselli, ¿no? O sea, el palo de Pinilla. Son imágenes que se graban en nuestra cabeza porque parecieran confirmar esa cosa que tenemos en el corazón, que es que hagamos lo que hagamos, una fuerza extraordinaria va a venir a destruirnos, ¿no? Y tenemos mientras tanto que sobrevivir. Eso nos hace un pueblo muy resistente, y yo estoy seguro que de tanto intentarlo, en algún momento nos va a resultar. Espero. Pero cuando uno habla de mito, nosotros está hablando de eso, un relato tan profundo, un relato que se expresa en Chenchen y Caicay, se expresa en la tragedia de la Unidad Popular o en el combate naval de Iquique. Son expresiones de un mismo mito basal, de un arquetipo. Y el arquetipo de nuestro país, sin duda, es enfrentar dignamente fuerzas superiores que nos van a derrotar. Es un pueblo trágico, el chileno. Es un pueblo que tiene una fatalidad. Quizás por eso no somos tan bailarines y alegres, y todos los europeos cuando llegan para acá esperan ver caipiriña, gente bailando en las calles. Oye, los chilenos que son fome. Quizás somos taciturnos, ¿no? Somos medios reconcentrados, somos medios para adentro, a diferencia del resto de América Latina. Eso es un mito, y esa forma de enfrentar nuestra historia, nuestras leyendas, es la que nos permite saber, ¿no?, quiénes somos. Igual no respondiste a la pregunta.
Bueno, entonces la respuesta a la pregunta es desde siempre. Oye, Jorge, bueno, tú te explicaste súper bien. Ahí me surgió ahí una pregunta de, ¿somos siempre esta especie que está siempre en el casi a punto de... ¿No crees que a veces vamos a ser como el Joker que está persiguiendo como el perro que está persiguiendo el auto y cuando lo pilla no sabe qué hacer? Bueno, totalmente. Sí, lo que pasó un poco con, a ver, nosotros también hay otro mito que se acomoda mucho a nuestro país y a sus búsquedas políticas, podríamos decir. Entendiendo políticas no como ideológicas, sino como una idea de una sociedad, o que busca uno en una sociedad. Y ahí también hay otro mito que es súper bonito, que también es importante entender y que habla de cómo somos nosotros, que es el mito de la ciudad de los Césares, ¿no? La ciudad de los Césares está en la misma línea de El Dorado, Paititi, Trapananda, que son esas ciudades perdidas que se imaginaban los españoles. ¿Cómo surgieron? Que los españoles llegaron a un territorio donde habían personas desnudas, que andaban en canoa, comían fruta, y qué buena onda. Después llegaron a una costa en Veracruz, le pusieron Veracruz, caminaron más indígenas, a lo mejor vestidos de mejor forma, y de repente, Tenochtitlán. Una ciudad más grande que la mayoría de las ciudades europeas, con sistemas de alcantarillado, con un sistema de círculos concéntricos, donde habían indígenas que se bañaban todos los días, se alimentaban sano, que tenían astrónomos, tecnología, y los que se volvieron locos. Encontramos la Atlántida, encontramos una ciudad mágica, una ciudad perdida, qué sé yo. Ellos estaban tan alucinados que pensaban que habían llegado a lugares que eran míticos, ¿no? Por eso que le pusieron Amazonas a la zona del Amazonas. Porque no, ahí hay una ciudad, es donde escaparon las amazonas y viven ahí estas mujeres guerreras que se autocomandan. Entonces, les pasó a ellos que encontraron Tenochtitlán, van al sur y encuentran los restos de las ciudades mayas, otra civilización alucinante. Después siguen bajando, encontraron lavaderos de oro y los indicios de otra cultura enorme más al sur. Llegan y encuentran Cusco. Y entonces todos dicen, no, esta cuestión es seguir para el sur. Todo se trata de eso. Y los indígenas de alguna manera, también alimentaban esos sueños, porque imagínate, llegan los Stormtroopers, ¿no? Oigan, y acá hay oro, no, pero ¿sabes qué más al sur hay? Hay una ciudad increíble, vaya. Y los mayas seguían para el sur, no, esto es cierto, seguían para el sur y no, pero para allá quedaba Trapananda. No, mire, pero más allá quedaba El Dorado. Y son ciudades, no, usted vaya para allá, porque allá va a encontrar oro. Aquí no, aquí no tenemos nada, la verdad. Esto es cierto, está contado de esta manera, pero esto responde a crónicas donde efectivamente se termina concluyendo que los indios decían, bueno, váyanse. Y entonces, por eso que Pedro Valdivia, cuando llega al Valle de Santiago, y como cada uno de estos eran emprendimientos individuales, eran como todos unas mini pymes, con uno o mediana empresa con 20 gallos a lo más, tenían que después pedir financiamiento, ¿no? Entonces, en vez de postular a fondos, a los fondecitos, esas cuestiones, escribieron una carta postulando a fondos al rey. Entonces Pedro Valdivia lo que dice, no, este lugar es increíble, Santiago es increíble, sabes que el oro corre por los ríos, literalmente. La gente es puta mansa, dada a la servidumbre, sabes que acá tenemos la escoba, mándenos unos granitos de oro, su majestad. Y entre esas ciudades que empiezan a florecer en la imaginación muchas veces, estaba una supuesta ciudad de los Césares, más al sur, que había sido producto del desembarco de un César, una persona de apellido César, no un César romano, y que había construido había construido una ciudad en un lugar de mucha riqueza. Entonces también empiezan a buscar la ciudad de los Césares, así como buscaron otras ciudades míticas, y cada vez más hacia el sur, más hacia el sur. Primero hacia el sur del Biobío, después no, sabe que queda más bien cerca de la zona de Osorno, no sabe que ha terminado en la Patagonia misma, ¿no?
la ciudad de los Césares, hacia el sur. ¿Y qué características tiene? A diferencia de las ciudades que buscaban los españoles, que eran ciudades llenas de oro para saquear, la ciudad de los Césares ha ido construyendo un mito distinto. Y lo que hay, antes que cualquier cosa, es salud. La gente no se muere por enfermedades. Mueren tranquilamente, incluso dicen, no, ¿saben qué? Ni siquiera mueren. ¿Saben qué? Todas las necesidades están cubiertas, porque la alimentación surge, trabajan entre todos, y qué más, no, sabes que en realidad las leyes son justas, y tú te vas dando cuenta que en el fondo ese mito construido en territorio chileno es la utopía, es las ganas de un país de vivir en un territorio y en una ciudad justa, la ciudad donde nadie muere, nadie es juzgado, nadie comete crímenes, todos se alimentan bien, todos tienen salud. Parece como el programa de la nueva Constitución, pero es cierto. En eso se ha convertido en la mente de los chilenos la ciudad de los Césares. Es como dice el poema de Rimbaud, ¿no? A la mañana, ¿no? Entraremos a las espléndidas ciudades. En el fondo es lo que lee Neruda en la aceptación del premio Nobel, es la utopía, ¿no? Es entrar a las espléndidas ciudades, que en el fondo son un futuro mejor. Entonces esa idea de la ciudad tiene una encarnación terrible o un vínculo terrible con el mito chileno clásico. ¿Qué pasa cuando queremos, según el mito, alcanzar la ciudad de los Césares? Se aleja. Es decir, cuando estamos a punto, se aleja. O se desvanece. Yo les quiero recordar ¿qué otro fenómeno se aleja a medida que nos acercamos a él? ¿Qué fenómeno tiene al final oro? El arco iris. ¿Cuál fue el símbolo de la alegría? Ya viene, ¿no? El arco iris. Esa idea también es potente como mito en este Chile mágico, en este Chile secreto. Y se manifiesta a través de creencias, leyendas, que parecen no tener sentido, ¿no? Son creencias, son leyendas de gente ignorante, ¿no? Tienen oro en el centro. Y ese oro no es el oro vulgar, decían los alquimistas, es el oro del autoconocimiento. Hay oro, una chispita en cada una de esas leyendas que nos dice quiénes somos, qué somos. ¿Y cuál era la pregunta? No, a mí ya se me olvidó. No, pero ahí también vamos saltando el tema entero, no es la primera vez que nos pasa. Historia Secreta fue una de las sagas más vendidas de nuestro país. ¿Por qué no sigue el nombre? Porque uno no es... A ver, yo dije que Historia Secreta de Chile iba a ser una trilogía y tampoco uno está para poner una fábrica de empanadas. Y me decían, oye, ¿por qué? Si podría haber Historia Secreta 4, 5, 10, historias hay. Pero no es la idea. La idea es sembrar la duda y ir también pasando de tema. Para mí fue importante decirle a mi país que la historia que le estaban contando no era cierta. Ni siquiera que estuviera un poco, que no solo nos escondían cosas, sino que además no era cierta. Era mentira, es mentira. Ahora, ¿es aceptable? ¿Por qué lo hacen entonces? Bueno, hay dos razones, ¿no? Ustedes saben que la palabra en Chile, la palabra unidad, somos un equipo, la unidad de la centroizquierda, tenemos que trabajar juntos, todo eso nace de la necesidad de un Estado centralizado como el nuestro, de sentir pertenencia hacia él. Es fundamental para este Estado, en un territorio tan grande, que la gente se sienta vinculado, incluso en Patagonia, el Gallo Castanarica, es necesario para este Estado, sobre todo para un Estado como el chileno, que eliminó el centro ubicado en el norte de Chile, que era Coquimbo, y eliminó el otro centro que estaba localizado en Concepción. Ellos llegaron a tener ejército, y la bandera, una de las banderas con las que los barcos que llegaron a Lima, de la expedición que tú comentabas, tenía una bandera con 3 estrellas incluso.
que significaba Coquimbo, Santiago y Concepción. Eran los tres grandes centros. Entonces, la oligarquía santiaguina quiso eliminar estas competiciones y las eliminó primero con la revuelta del 33, el golpe de Estado de 1833, y después con la revolución del 59, ahí termina de matar como centro de poder Coquimbo. Entonces el Estado de Chile necesita, incluso te inventan y te dicen, no, la estrella de la bandera significa Estado unitario. Es falso eso. Pero en el fondo la idea de unidad es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que te cuentan cuando tú tienes 12, 10 años, 8 incluso a veces, en la escuela? Lo que te cuentan es un plan de inducción. Esa es la historia de Chile, que te enseñan en la escuela. Historias de niños para que tú te sientas orgulloso del Estado al que perteneces. Vencedores jamás vencidos, los héroes son unos tipos de 1,80 m, musculosos, las grandes gestas eran todos amigos, jamás se pelearon entre ellos, nunca. Los cuadros de O'Higgins son más grandes que O'Higgins. Claro que sí, no, y no sé, pues nunca, eran todos amigos. No significa que San Martín fusiló a los hermanos Carrera y que después mataron a José Miguel Carrera. No, eso, ¿quién te contó eso? No, sé que O'Higgins está involucrado y la logia notar en el asesinato de Manuel Rodríguez. ¿Quién no, loco? ¿Quién te dijo? No, mentira. La batalla de las tres acequias entre Carrera y O'Higgins, donde se enfrentan, ¿no? Todo eso se lima porque te cuentan una historia donde aparece un Chile construido en amor, valentía y hermandad. Que es mentira. Y que nos liberamos nosotros porque somos un pueblo bacán. Cuando la verdad es que cruza la cordillera, el primer proyecto independentista, que es el de José Miguel Carrera, fracasa. Eran tan malos estrategas, eran tan malos soldados, eran valientes. O'Higgins, Carrera, eran tipos bravos. O'Higgins era famoso por ser un general que estaba en la primera línea con sus soldados. El gallo combatía ahí. De verdad, el tipo perdió su casa, perdió su hacienda, casi perdió su familia, perdió en un momento su país por emanciparlo. Los tipos eran de verdad. Pero ahora, buenos gobernantes, buenos militares, no, malísimo. De hecho, Bernardo O'Higgins aprendió lo que era un hacendado, lo que aprendió de guerra, de estrategia militar, lo aprendió por carta con su amigo Maquena, que era argentino. Entonces, y es literal, aprendió por carta. Entonces, no le fue bien, nunca ganaron una batalla. O'Higgins jamás ganó una batalla. El único bacán ahí era Freire, Ramón Freire. Entonces, ¿qué pasa? Ese proyecto, que es nuestra independencia, que es lo conocemos como Patria Vieja, ese proyecto fracasó, se hundió. Y la manera como siguió no fue con llegar a Mendoza y devolverse. El proyecto independentista chileno, después de Rancagua, cuando hacen pedazos por la inoperancia de O'Higgins Carrera huye a Argentina, va a Buenos Aires y se va a Estados Unidos. Y en Estados Unidos habla con el presidente Madison, habla con los secretarios, pide barcos, pide oficiales de verdad que sepan, pide una imprenta, ¿no? Pide dinero, armas. Y el tipo vuelve después con todo eso a Buenos Aires para irse por tierra con todo aquello hacia Chile y recuperarlo. ¿Y recuperarlo de quién? De la invasión argentina, que había ocurrido en 1817 cuando el ejército argentino, con bandera albiceleste, hay gente que me dice, no, porque se llamaba Provincia Unidas de la Plata. Sí, pero la gente que vivía ya se les decía argentinos, ¿no? La independencia de Chile en realidad es la invasión de Argentina, y no para salvarnos a nosotros, sino que para tomar el segmento central de nuestro país, para tomarlo, ¿no? Invadirlo y ocuparlo, para usar el puerto de Valparaíso para ir a la verdadera guerra, que era liberar Perú, liberar Lima. Entonces, a San Martín, la única razón por la que le importaba Chile era porque Chile tenía un puerto y cerca de una ciudad argentina que era Mendoza. No existía esa posibilidad en el resto de la frontera. Entonces, nos libera. Chile está ocupado. Lo que no te cuentan nunca tampoco en la historia es que durante un año la bandera chilena fue una franja celeste, una blanca y una celeste. Durante un año, desde Chacabuco. Y los hacendados chilenos
estaban hasta aquí, porque en el fondo el pago por liberar Chile, liberarlo, fue plata para construir los barcos de la Expedición Libertadora al Perú y financiar la ruta de suministro a esa guerra con plata chilena. Por eso que después, cuando libera Lima, San Martín, y se retira, se le acaba el respaldo a O'Higgins y lo echan a Catá. Entre otras cosas porque también el tipo ahí estafó una elección, que dijo que iba a hacer una cosa, que iba a hacer otra, que se puso a hacer una constitución cuando le habían dicho que no, se comportó como un dictador. Pero en el fondo estaban hasta aquí con los argentinos y los terminan echando. Y ahí viene una ocupación de otro orden, más chileno. O sea, hay que acordarse que el primer presidente chileno, fue argentino, ¿no? Blanco Encalada. Entonces, todas esas cosas no te las cuentan, porque lo que quiere el Estado es que tú te sientas orgulloso de Chile, ¿no? Entonces te cuentan otra historia. Pero ya, está bien para 8 años. Pero cuando tenés 15, 20, 30, seguís creyendo eso. Entonces, por eso que surge la necesidad de Historia Secreta de Chile. No solamente para develar lo que hicieron los grandes personajes, sino también para entender que la historia también se construye desde abajo y entregar una visión que le permita a los chilenos no pensar que la historia la hacen 5 oficiales y 10 presidentes o 20 presidentes, sino que la hace la gente, los trabajadores, el pueblo de Chile. Ellos no aparecen tan exiliados de su propia historia. No saben qué ocurrió, qué hicieron, quiénes fueron, quiénes los ayudaron y quiénes no. Quiénes fueron sus aliados y quiénes no. Y terminan apoyando a gente de la élite porque, bueno, la historia dice eso, porque ellos han sido buenos, nos han dado trabajo, han construido industria, empresas. ¿Qué es lo que te dicen ahora? Oye, pero si los privados son empresas. Loco, el Estado de Chile fue el que construyó, el que hizo la primera línea aérea, el que construyó todas las represas que hay en Chile, las carreteras de este país, los tendidos eléctricos, lo que se hizo después, bueno, los laboratorios médicos también. La industria de paños en Chile fue subsidiada en una tremenda cantidad también por el Estado. El Estado de Chile ha construido este país. Los barcos los construye el Estado de Chile hasta el día de hoy, puentes, grandes obras públicas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los privados en nuestro país? Lo mismo que hacían hace 300 o 400 años durante la colonia. Exportar palos, piedras y fruta. Minerales, bosque y es como llegar y sacar. No construyen, ¿no? Pero la gente, porque hay guerra cultural, le ha metido en la cabeza que no, que son los privados los que construyen. Los privados apenas le entregaron. Pinochet les regala las industrias del Estado. Lo que hacen es vendérselas a los españoles porque son ineptos. No saben construir, saben cortar fruta nomás, cortar palos y sacar piedras. Eso es todo lo que hacen. Entonces, es fundamental. Y eso que hizo el Estado lo hizo en conjunto con los trabajadores de Chile. Entonces, si no te enseñan esa historia, tú seguís jurando que, bueno, estos gallos son nuestros dioses y tenemos que votar por ellos. Ellos nos van a dar pegas, ¿no? Por eso es importante, es fundamental entender historia. Y no se estaba contando. Entonces, por eso se hace, ¿no? Y solo tres, porque también había que contar otro aspecto. Héroes. Yo estoy hasta aquí de ver hueones a caballo en las ciudades de mi país. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los científicos? ¿Dónde están los dirigentes sociales? ¿Dónde están las personas que realmente construyen un país? Porque el hueón con el sable, sí, hace una pega, pero después hay que armar la sociedad, pues. ¿Dónde están? En casi ningún lado. Está ahí. Entonces había que tratar de instalar héroes de otro orden. ¿Y por qué? No solamente porque uno le tenga bronca a los milicos. No solo por eso. No solo por eso. Entre otras cosas. No, es que de verdad son valores distintos. Los valores con los que pasa una guerra no son los mismos que los que construye una sociedad. Para los milicos, la obediencia ciega es héroes. ¿Quién está en la portada ahí? Clotario Blest, héroe chileno. ¿Dónde está el estatua de Clotario Blest? No está. ¿Y el Estado genocida? El Estado, bueno, claro. Pero ese fue tomado por los militares. Lo toma el militar y lo convierte en una máquina de matar a sus propios compatriotas. ¿Dónde quedé? Que le da, usted sabe ya las canitas. No, le estaba contando de los héroes. Los valores militares son, por ejemplo, obediencia ciega.
¿Por qué? Porque la orden que da el general tiene que pasar al coronel, tiene que pasar al teniente, tiene que pasar al sargento y tiene que llegar incólume al milico, al pelado que va y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Porque si no, la maquinaria de guerra no funciona. Además, ese pelado, si le dicen, mata a ese anciano que está ahí, dije, vaya. Y el gallo no se tiene que preguntar, tiene que hacerlo. Porque la orden se recibe rápido y a lo mejor hay 1.000.000 de razones por las cuales hay que pitearse a ese caballero, pero ese no puede devolverse y decir, ¿y por qué? Tiene que hacerlo. En cambio, en una sociedad, lo más importante es la discusión, el diálogo, la democracia y la comunicación. La discrepancia es fundamental para construir sociedad. Entonces no pueden ser valores militares los que levanten una sociedad, son valores civiles. Y los valores civiles son distintos. Entonces, por eso que queríamos en Héroes levantar a Mariano Puga, ¿no? Por ejemplo, que se sepa más sobre Pedro Aguirre Cerda, que se sepa más sobre Águeda Monasterio, una heroína de la independencia de Chile que nadie pesca. Y es una tremenda, fue espía, guardó armas, fue estratega, generó espacios para la discusión política, leía y discutía los textos de Jefferson de Estados Unidos, que era la moda, ¿no? Porque estos gallos construyeron con una locura que se llama República Democrática, construyeron algo. En esa época no había más, 1815, eran contados con los dedos de esta mano, la República. Entonces, era fundamental que se discutiera sobre otras personas también, no solamente militares, ¿no? Y el último, el lado oscuro, que tiene que ver con la historia secreta de Chile, en el fondo trata de definir cuál es la constante histórica de nuestro país, ¿no? Y la constante histórica de nuestro país, eso que tanto se celebra, que es la estabilidad política. Siempre, no, Chile es tan estable, Chile es un país súper estable, somos increíblemente estables y esa es nuestra gracia y distinción en América Latina. Sí, pero ¿a qué costo? ¿No? Diego Portales, cuando levanta su constitución en 1833, lo primero que dice, pero a esta señorita hay que violarla si las circunstancias lo ameritan. ¿Qué significa? Que en Chile la ley no es la piedra de tope. La piedra de tope es la estabilidad. ¿Y qué es lo que es la estabilidad? La frase completa es estabilidad para la producción. Y la producción en manos de quién tiene los medios de producción. La oligarquía, que son 10 años, ¿no? Entonces la constante histórica en Chile es una búsqueda de estabilidad. Quizás por ahí la agarraron porque le tenemos miedo a los terremotos. No, a los chilenos, acuérdense cuando, no me acuerdo si fue Grau o Pardow, el que dijo antes de la elección de Boric, hay que meterle un poco de inestabilidad al sistema, y quedó a la escoba, porque nos da miedo la inestabilidad. Somos un país conservador, nos dan miedo los movimientos, que se nos mueva el suelo. Entonces, en Chile la estabilidad es el concepto sacrosanto. Y eso investigo en el lado oscuro, porque lo que se ha hecho a nombre de estabilidad es asesinar a millones de chilenos, perdón, cientos de miles de chilenos, hacer golpes de Estado, violar la ley, utilizar todas las herramientas las más sucias posibles en pos de eso, hacer desaparecer pueblos originarios para la estabilidad productiva, por ejemplo, en la Patagonia, ¿no? Todo eso en nombre de ¿qué? De la estabilidad productiva. En Chile, a diferencia del resto de los países de Latinoamérica, la plata fluye, ¿no? La especie fluye, la plata fluye. Eso es lo que se investiga en el lado oscuro, y también es para reflexionar sobre nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Y por qué hay gente que dice, no, ellos saben, hay que votar por ellos? No, porque los comunistas, al final, puro desorden. Todos esos temores están anclados en nuestros mitos más profundos. Y si queremos enfrentarnos a esos discursos, tenemos que hacerlo de manera informada. Ah, mira, esto viene de acá. Mira, esto lo dicen. O sea, ¿qué mejor ejemplo que el que dio la presidenta de la segunda Convención Constitucional? Cuando entregan el discurso, ese famoso discurso de los verdaderos chilenos, lo que hace es leer un párrafo de un diario de 1833 celebrando la instalación de la Constitución portaliana, ¿no?
Entonces ellos están haciendo lo mismo siempre. ¿Cuál es el mito chileno? Frente al desorden hay que dar un golpe de fuerza y entregarle el poder a la oligarquía. Esa es la receta que han seguido siempre, no hay otra. Y eso es lo que hizo Diego Portales con José Joaquín Prieto en 1833, frente al desorden, que eran ensayos constitucionales, golpe de fuerza, instalar a la oligarquía. Si el relato de Portales es para reírse. Los gobiernos previos trataron de instalar un gobierno a José Joaquín Prieto, gobiernos más liberales, con acceso a mayores derechos, con igualdad, con mayor educación para la gente. La oligarquía no lo aguantó, hizo un golpe de Estado, instaló un militar, ese militar exilió, persiguió, torturó a los adversarios, sentó un estado de sitio permanente y levantó una constitución entre cuatro paredes que tenía, aunque ustedes no lo crean, leyes de mar. Y eso es 1833. ¿No? Somos el día de la marmota. ¿Por qué creen ustedes que Pinochet le puso Diego Portales al edificio donde se fue a gobernar cuando la moneda está destruida? ¿Por qué cita a Diego Portales la presidenta de la Convención Republicana? ¿Por qué es un día de la marmota? No son 30 pesos, son 200 años. Eso. Sí, bueno, yo había hecho una reflexión mucho más breve sobre el cambio. Bueno, era porque mágico, como yo lo veo, engloba ya lo oculto. El mágico, nuestra historia mítica, nuestra historia de barrios, porque al final los mitos van surgiendo desde los barrios, desde lo que nosotros conversamos con nuestros vecinos, va transformando y va engullendo esta historia más oficial y la vamos convirtiendo en nuestra, en de barrio, de oye, ¿sabes qué? Pasó esto, pero sí, yo tuve un vecino que estuvo ahí y nos vamos haciendo propios algo más real, algo más humano, porque el libro de texto se ve muy lejano, pero con tu libro se acercaba al relato más urbano, más popular, más cercano. Lo que pasa es que las personas en realidad alcanzamos a ser de barrio. Todo lo posterior es abstracto. Cuando uno dice, ya, pero yo soy de Valparaíso, ya, pero es más abstracto. En realidad conozco el Cerro Toro o el Cerro San Roque o el Cerro Esperanza, que es donde soy yo. No tanto. Pero uno sabe que pertenece al Cerro Alegre. Pero ya la ciudad completa, la región, el país, ya cada vez se va volviendo más nebuloso. Entonces, por eso que, por ejemplo, este es un tema que también lo tocamos ahí, las animitas son barriales. Son de alguien que murió ahí, de un vecino, ¿cachai? De un atropellado. Y fíjate que ahí hay otro vínculo con nuestros mitos. Animitas existen de una u otra manera en todo el mundo. Pero ¿cuál es la característica de las nuestras? La característica de las animitas. Lo que se está construyendo hoy día no son animitas. Lo que uno ve hoy día en general no son animitas. La animita es piedad por alguien que tuvo una muerte violenta. Lo que hay hoy son homenajes. Hay homenaje a un tipo que mataron porque era un tremendo ladrón increíble que ayudaba a su familia. ¿No? Pero la animita es piedad local. Y es la manera en que construyen su propio panteón. ¿No? Porque ¿qué le dice a uno San Pietro de Antioquia? En cambio, el Juan Latorre, que lo mataron aquí los milicos en la esquina, le hicimos una animita. Pero ahí, ¿qué es lo loco? Que ahí también la animita habla de una realidad popular chilena, que es la opresión de la clase empresarial, de la clase del gran empresariado. ¿De qué manera? El que está muerto ahí, el animita, siempre muere, y ojo, por una fuerza superior abusadora. La micro que atropella al cabro, el maleante que acuchilla, el militar que lo mató, siempre hay una condición de víctima y de muerte trágica en la animita. Émile Dubois fue fusilado y en su momento injustamente fusilado, decía la sociedad porteña. Siempre hay una relación con la injusticia, con el dolor, con la violencia, con la brutalidad que limpia a esa persona, ¿no? Y la convierte en una animita. Ahora, ¿por qué? Porque la gente también supone, esto ya está en el subterráneo del inconsciente. Nadie tiene idea por qué, pero la gente supone que alguien que muere violentamente se queda ahí. En general, en el mundo la constante es esa. Alguien queda en el lugar, perdido. Entonces lo que se construye
no es una iglesia chiquitita, lo que se construye es una casa para que esa animita tenga un lugar donde estar, y además la persona que quiere entrar en contacto con él tenga donde plantarse, porque es importante enfrentar algo, no puede ser así, ¿cachai? Entonces se pone ahí. Y lo que hay es una relación transaccional. Yo te doy estas 3 velitas que son como puntos jumbo para entrar al cielo, porque está ahí atrapado, y tú me ayudáis. Entonces la animita intercede. Por eso que se le dice por favor concedido, ¿no? ¿Cuál es esa concesión? Que él intercede para que ocurra aquello que la gente desea. ¿A cambio de qué? A cambio de velas, que es la moneda que tenía la iglesia antes para este tipo de situaciones, ¿no? Uno le lleva velas como ofrenda, ¿no? Entonces la animita en Chile tiene esa característica de ser alguien oprimido, golpeado, brutalmente asesinado. Incluso hay animitas que van variando la historia en esta necesidad de variarla. El caso de las botitas negras afuera de Calama es súper significativo en ese sentido. Se supo que fue una niña de Concepción que se fue a ejercer la prostitución a Calama. Entonces, no hay más noticias. Y un día la encontraron muerta solamente con sus botas negras. Y la gente entonces empezó, oye, y esta no, es que no era de acá. ¿Y de dónde venía? De Concepción. ¿Y por qué? Y la gente, frente a la brutalidad, el dolor y a la indefensión de una persona que era pobre, además era mujer, ¿no? Y venía de otro lugar y fue brutalmente asesinada, empieza a ser condescendiente. Y la historia terminó siendo una persona que vino a trabajar a Calama. Y era tan linda que por envidia no le daban trabajo. Entonces ella se vio obligada a ejercer la prostitución, porque como es mal visto, tiene que haber una excusa. Y después, ¿por qué la mataron? Bueno, porque alguien se enamoró de ella. Y como esto es una historia sobre la opresión, era un millonario. Se enamoró y se obsesionó con ella. Y como ella le dijo que no, porque no quería venderse por dinero, él mandó a unos tipos a asesinarla. Entonces, ahí se construye, ahí ustedes van viendo también cómo el pueblo agrega y saca cuestiones que pueden ser significativas para él. Porque esta cuestión se trata de, los mitos casi siempre tienen que ver con los monstruos, y los horrores tienen que ver con la opresión. No es que esté haciendo un análisis marxista de Drácula o Frankenstein, pero si ustedes lo piensan, es un noble que hace sus huevadas en su castillo y después son los campesinos los que cagan. O sea, se le chupa la sangre o el monstruo los mata, ¿cachai? Pero hay una relación de opresión ahí. Y en el caso de las animitas, sobre todo en Valparaíso, donde Émile Dubois es uno de los grandes puntos de este, es como preguntarse cómo fue posible que un asesino serial terminara convertido en una de las animitas más famosas de Chile. Y la respuesta es fácil, porque él dijo que era él le robaba a los pobres y que después donaba, o sea, le robaba a los ricos y le donaba a los pobres. Listo. Y los únicos camiones que siguieron el cortejo fúnebre de Émile Dubois fueron camiones con gente de los sindicatos, porque se había convertido en una figura protectora de los pobres. Y ahí agarra hilo, se entronca con un mito, ¿no? Y agarra la fuerza que tiene. Sí, las apariciones. Las apariciones. Claro, las apariciones no las vamos a tomar en el tomo 2. Pero en Chile también son súper significativas. Piensen que las apariciones de todo tipo, no solo las apariciones marianas, las apariciones relacionadas con el catolicismo, sino piensen, por ejemplo, en las apariciones del diablo. En Chile es bien curioso, uno de los pocos lugares del mundo donde el diablo es un patrón de fondo. El diente de oro. Claro, con vestido de patrón de fondo, con un diente de oro y la barbita del Dr. Morty. Ese es el diablo, hay que preguntarse, ¿no? ¿Las psicorragias tendrían alguna relación con las apariciones de las animitas? Bueno, sí, sí, claro que sí. En particular hay una animita en el Cerro Polanco que está relacionada con eso. Pero también la vamos tenemos que cerrar esta conversación, me dicen ya. Sí, nos está avisando ya por interno que tenemos que cerrar. Un detallito ahí, una punta al margen, si quieren saber más sobre las animitas, Víctor Rojas Farías, que es un investigador de Valparaíso, hizo un libro sobre toda la investigación de las animitas en Chile.
Y él también tiene sobre los mitos y la leyenda de Valparaíso, que son libros fundamentales cuando uno se quiere empezar a meter a estos temas. Y bueno, aparte de eso, agradecerle su visita, agradecerle a Jorge que no haya respondido mis preguntas. Yo concienzudamente pensando, armando las preguntas, y bueno, yo sabía que esto podía pasar, pero es parte de la dinámica y es bueno que el autor que viene usted a escuchar se explaye sobre los temas que le interesan. O sea, estamos conociendo esta mirada sobre este Chile mágico, sobre este Chile que siempre tiene algo que decir, este Chile que siempre está a punto de lograr algo y se queda ahí a punto de lograrlo, pero siempre nos vamos para atrás. Me acordaba mientras hablabas del submarino Flag, que el primer submarino de Chile, de América, que lo construyen acá en la playa de las Torpederas y se hunde, y saben dónde está, y se ha hablado en muchos gobiernos de que van a hacer un museo para recuperarlo y todo, pero siempre quedamos ahí a punto. Y también es una tragedia eso. También es una tragedia, está todos los flags están adentro. Esa historia la tengo, la estoy trabajando yo. Yo también le quiero dar las gracias a Jorge, es un gran amigo, y les pido que lo sigan en Instagram, en Orgullo Porteño, y que lo escuchen en la radio. En la radio La Matriz, en Spotify, en YouTube, en cualquier red social que aparezca, vamos a estar pendientes. Un tremendo divulgador chileno, yo creo que se está convirtiendo en un ancla de la cultura porteña fundamental. Así que mis gracias también a Jorge, y nos vamos a seguir viendo para no responderte tus preguntas. Ya, nos vamos a poner una foto.